Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, chicos, vamos a trabajar, digamos que con el desarrollo de ilustración digital desde Illustrator, por eso vamos a trabajar aquí desde la plataforma. Yo voy a crear un archivo nuevo, teniendo en cuenta pues que voy a trabajar con algo para impresión por el momento. ¿Listo? Voy a colocarle como las características normales, creo que estoy en la sesión 4 de clase, si no estoy mal. No sé si estoy bien o estoy mal. Recuerden siempre estar nombrando sus archivos, porque eso les ayuda a ustedes a organizarse. Si estamos en la sesión 4, este es del grupo B, colocarle vectores base. Va a ser un archivo normal, ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran. Ustedes saben que yo siempre trabajo todo como a 200 por 200 milímetros. Color CMYK, como va a ser una ilustración digital, no va a ser para una impresión de alto rendimiento ni nada por el estilo, sino que es más como algo digital. Vamos a trabajar en unos píxeles por pulgada de 150, el resto por defecto, sin sangrados, como que todo normal en ese asunto, y creamos el archivo. ¿Listo? Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de empezar a hacer esto, de empezar a ilustrar, es como adaptar un poco el espacio de trabajo. Digamos que el espacio de trabajo, digamos que nosotros venimos en la parte superior, en este pequeño enlace aquí que dice Matacho, pues aquí hay diferentes formas de los espacios de trabajo. Los aspectos esenciales, están los esenciales clásicos, que digamos los que están trabajando con CS6, CS5 o versiones anteriores, les va a aparecer esto de esta forma. Digamos que en la parte superior, siempre que yo estoy cambiando de herramienta, la parte superior está cambiando también de algunas características, ¿no? Entonces es bien curioso porque digamos como hay unas opciones de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que ya en la versión nueva de SC queda mucho más limpio el espacio de trabajo y ya muchas de esas funciones pasan a aparecer en la barra o en el panel de propiedades como tal. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a trabajar para poder hacer el ejercicio como ilustración digital. Yo voy a hacer un asunto aquí bien interesante. Vemos que esta imagen la acabé de buscar en internet, no fue algo como el otro mundo, por eso tiene como las marcas de agua de este repositorio de imágenes que es 123RF. Digamos, los repositorios de imágenes son como un recurso interesante al momento que yo quiero ilustrar, porque me permiten a mí tener imágenes en una calidad relativamente buena para poder hacer montajes, ilustraciones, bocetos, etcétera, ¿no? Un asunto, va a sonar como algo muy básico, muy absurdo, ¿cierto? Pero digamos que es algo necesario. Digamos que aquí están como mis búsquedas anteriores. Acabé de buscar este perro como Dog Head From View. ¿Por qué lo busqué en inglés? Porque pues efectivamente son muchas más efectivas las búsquedas en Google o en cualquier plataforma de este estilo en inglés, ¿no? Hay muchos más resultados en el asunto. Tenemos cerca de 694 millones de resultados en 0,43 segundos. Es una vaina bien curiosa. Pero aquí, pues efectivamente voy a pasar al lado de buscar imágenes y me voy a ir a la parte de las herramientas. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho, pero ahora es muy necesario hacerlo. Aquí cuando estoy en las imágenes y paso al asunto de las herramientas, yo puedo cambiar el tamaño. Generalmente yo siempre busco imágenes grandes. Eso me va a permitir a mí, pues ya de entrada, poder saber qué tan bien está la resolución de la imagen y todo este asunto. Colores, blanco y negro, transparencias. Digamos, cuando yo busco transparencias, generalmente son como PNGs. Entonces eso me ayuda a buscar hacer un montaje, entonces tenga su PNG. Del tipo de imagen, prediseñada, dibujo en líneas, GIF, cualquier tipo de imagen, las fechas, hay unas características ahí. Y uno que es interesante a veces es utilizar las licencias, y yo puedo utilizar la licencia de Creative Commons o las licencias comerciales. No sé si ustedes conocen, aquí rápidamente les explico, las licencias de Creative Commons son licencias de uso libre que uno puede tener. Digamos, hay diferentes Creative Commons y uno los puede utilizar en cualquier tipo de proyecto dependiendo si digamos, el creador de la imagen lo permite. Entonces, digamos, yo lo podría haber buscado por este asunto, por este lado, y encontrar unas imágenes sin marca de agua, sin esto. Y cuando yo entro a la imagen, el creador me dice qué tipo de permiso tengo. Entonces,
Generalmente los Creative Commons no tienen ningún tipo de restricción y los puedo usar yo para cualquier tipo de dinámica, ya sea personal o comercial. Pero también dentro de esos, digamos, lo que tengo que hacer es mencionar al creador en mis creaciones. Entonces, por ejemplo, imagen tomada de tal persona, ¿no? Entonces ahí como por ese lado, etcétera. Entonces para que lo tengan en cuenta, porque digamos que esto les va a ayudar un poco a, pues, a tener imágenes de buena calidad. En este caso, pues aquí estaba el perrito normal, ¿cierto? Que ya es el que tengo acá, o es otro perro, sí es otro perro que está sacando la lengua, es este de aquí, ¿ya? Entonces digamos que aquí yo ya puedo entrar a la imagen para ver de dónde salió, de este repositorio de imágenes, pero generalmente lo que yo hago es darle aquí sobre este asunto, clic derecho y abrir imagen en una nueva pestaña. Entonces ahí ya tengo la imagen del perro como tal, ¿ok? No sé si se lo sabían, si ya se lo sabían, pues perfecto. Si no se lo sabían, pues es un recurso interesante que les va a ayudar a ustedes, pues, a tener unas imágenes de mejor calidad. ¿Por qué? Porque normalmente uno ve a los estudiantes cuando buscan imágenes en internet y las buscan como van apareciendo y como sea. Entonces suele ser que la calidad es pésima, la resolución es pésima, todo es pésimo, todo es malo, etcétera, etcétera. Bueno, esta imagen que yo ya busqué acá del perro, todo este asunto, pues yo la bajé, la guardé en mi computador para poder trabajar esta parte que vamos a ver ahora. Voy a venir aquí al panel, al menú, en la parte superior donde dice ver, y voy a decirle que me muestre las reglas. Entonces aquí en la parte inferior está reglas, me dice mostrar reglas, ¿no? Entonces aquí me van a aparecer unas reglas tanto en la parte superior como al lado izquierdo. Estas reglas me van a permitir a mí dar clic sobre ella y arrastrar y tener guías. En la ilustración, a veces es muy necesario tener estas guías. Ya les puedo explicar un poquito más a profundidad para qué esas guías, para qué funcionan y por qué son tan necesarias. Vamos a guardar este archivo, pues ya saben ustedes, siempre estar guardando lo que están haciendo. Esto es de introducción, clase listo, manejo de vectores y guardamos. Uno de los puntos importantes, digamos, como Illustrator es un programa de diseño e ilustración vectorial, pues entonces hay que tener mucho cuidado con las imágenes y demás. Entonces aquí voy a venir desde archivo y le voy a decir colocar, ¿ya? Al momento que yo hago eso, pues entonces abro donde está la carpeta donde acabé de guardar mi archivo y aquí está la imagen que guardé, la guardé como .cat. Entonces aquí voy a colocar. Miren que hay dos formas de colocar las imágenes. La primera es dando clic y ya, entonces la coloca él como en esta parte ahí normalito. Y la segunda, voy a venir a colocarlo de nuevo. Voy a seleccionar the head, lo voy a colocar y es dándole clic y arrastrando. ¿Ya? Entonces yo le doy clic y arrastro y suelto. Entonces, de las dos formas se puede hacer. Porque generalmente, vamos a ver con otra imagen, curiosamente esta imagen tiene una resolución muy baja, entonces me hace unas cosas ahí todas curiosas. Porque cuando tengo imágenes más grandes, por ejemplo, como este que tenía aquí, que creo que es más grande, le doy clic, miren que la imagen pues ya se me va como hasta la porra. Entonces, si yo lo elimino, le digo archivo, colocar, y selecciono de nuevo esta que es del perro, le doy clic y arrastro, pues se lo va a colocar en el espacio que yo le diga. Me van a escuchar mucho decir Shift, Alt, Control, Comando, Shift, Alt, etcétera, etcétera, porque como ya les he dicho, yo trabajo mucho con los comandos. Entonces para mí es como que tengo ya aprendidos unos comandos, voy a tratar de no volverme como muy loco con el asunto de los comandos, pero como para irles indicando. Entonces, miren, aquí estaba el panel de alinear. Yo puedo seleccionar esta imagen, todo lo que hice fue centrarla en mi espacio de trabajo. Aquí en este panel de alinear está con mesa de trabajo, puede ser con una selección de un objeto clave. Cuando estemos haciendo ya ilustración con elementos de unir y pegar y copiar, todo eso, entonces ya les explico cómo funciona esto en concreto. En este caso lo que hice fue centrar la imagen. Yo lo podría haber justificado hacia acá, centrado, justificado aquí, en la parte superior, al centro, abajo, como sea. Pero en este caso lo coloco completamente en el centro, como tal. Miren que la imagen, pues, tiene una calidad relativamente buena para lo que yo necesito hacer y para lo que voy a hacer el día de hoy. No voy a hacer algo sumamente elaborado, ya, voy a hacer algo como sencillo para explicarles el manejo de la herramienta. Yo
en sí utilizo mucho lo que es la herramienta pluma. La herramienta pluma para mí es como una de las más importantes a la hora de hacer ilustración, junto con otras herramientas. Pero hoy vamos a aprender cómo funciona y todo esto. Bueno, ahora, me van a escuchar también, o sea, me van a estar escuchando mucho, pero digamos que hay un factor ahí que es bien, bien interesante y bien importante, y es el manejo de las capas, ¿ya? Miren que yo estoy aquí en Illustrator, estoy en el panel de capas, yo despliego esta pequeña X de aquí, y entonces él me dice, vea, yo aquí tengo un elemento. Entonces como que yo le doy clic en este punto de aquí, y él me selecciona el elemento que esté dentro de esa capa. Por ejemplo, si yo coloco una guía, digamos, voy a poner una guía aquí en el centro de la nariz del perrito, eh, esa guía empieza a aparecer aquí. ¿Sí la ven? Es como que aparece esa guía. Yo puedo seleccionar, bueno, aquí las guías están bloqueadas por seguridad. Pues yo le doy clic derecho a la mesa de trabajo y le digo desbloquear las guías. Por ejemplo, yo puedo arrastrar sobre ella y seleccionarla y eliminarla. O lo puedo hacer también desde la parte de acá. Yo selecciono guía y la puedo eliminar o la puedo mover o lo que yo necesite hacer con esa guía en concreto. Entonces, todos los elementos que yo voy colocando, por ejemplo, mira que voy a ir colocando como más guías y todo el rollo, van a ir apareciendo dentro de esta capa, porque todos los elementos están dentro de la capa. ¿Ya? Voy a dejar esta guía de aquí para tenerla de referencia al momento de que voy a ilustrar. Voy a hacer una ilustración sencilla de contorno, nada más. Miren, aquí yo puedo mover como la guía, porque quiero hacer el perrito, que ahorita vamos a ver entonces cómo funciona acá desde el panel de propiedades. Yo le puedo girar, digamos aquí él va a tener como este asunto para poder girar de propiedades. Voy a girarlo solamente un grado, o dos, uno y medio. Un grado y medio lo giré. ¿Para qué? Para que el perrito pudiera ajustarse como a mi simetría, por así decirlo, ¿no? Miren que acá también yo puedo empezar a mover las guías. Más preciso. Yo utilizo esto, ustedes ni se imaginan, porque yo tengo como un trastorno obsesivo compulsivo y todo tiene que estar en su lugar y todo tiene que ser perfecto y todo tiene que acoplarse y todo. Porque es que tengo ese rollo. Ahora, como les dije, la idea es empezar a trabajar por capas. Entonces, capa por capa para cada elemento que yo esté desarrollando. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la capa 1 y le voy a dar doble clic sobre el rectángulo y le puedo cambiar el nombre. Entonces, por ejemplo, a esta capa le voy a colocar foto perro. Voy a cambiarle el color de este asunto y van a ver que va a cambiar aquí. Todos los elementos que tengan interacción con él van a cambiar. Y aquí en la parte inferior están las opciones de la capa, que es bien, bien, bien importante tenerlos muy en cuenta. Cuando yo activo la opción de plantilla, él bloquea absolutamente todo y solamente me deja el asunto de atenuar la imagen. ¿Qué hace una plantilla? Pues que me hace que este objeto que está aquí me va a servir de referencia, lo va a bloquear y yo no lo voy a poder mover ni nada, pues para que me sirva como para una plantilla, en este caso para hacer una ilustración. Mostrar la capa, bloquear la capa, previsualizar la capa, bloquear la capa. Este de imprimir para mí es súper importante. Uno como diseñador, o por ejemplo en mi caso como diseñador, suelo tener muchos elementos en la misma capa. Pero en ocasiones yo digo, este elemento lo estoy pillando, pero no, después no quiero que se imprima. Entonces yo puedo decirle a Illustrator que esta capa no la imprima, sino que solamente sea para visualizaciones. Entonces al momento que él exporta el archivo, ya sea un PDF o lo que sea, no va a aparecer esto para imprimir. Ok, pero por ahora vamos a activar la opción de plantilla. Y él solamente deja la opción de atenuar la imagen. Entonces vamos a aumentarle como a un 70% para poderla ver relativamente bien. Entonces miren que ahí ya quedó. Como estoy trabajando ahí, miren que esta capa aquí está bloqueada. Yo la puedo desbloquear efectivamente. Necesito que se mantenga desbloqueada. Y aquí tiene una visualización, pero miren que al estar en esta posición, que es este cuadrado, pues es lo que me está indicando a mí que eso no se va a imprimir y que es una plantilla. Ok, voy a crear una capa nueva. Y en esta capa nueva ya lo que yo voy a empezar a decir dónde va a hacer el diseño o va a empezar a ilustrar. Puedo tener varias capas, digamos, por ejemplo, voy a hacer toda una silueta
del perro, sin tener en cuenta como los pelitos, sino como que la silueta full del perro. Y voy a tener, bueno, voy a hacer, incluso voy a llamarlo aquí una vez, silueta. Yo puedo igual configurar estos asuntos. Aquí voy a cambiarle el color. No sé si se me pierde. Aquí está el azul. Eso es como por cuestiones prácticas. Ya van a darse cuenta por qué le cambié ese color. ¿Ya? Entonces ahí yo voy manejando, puedo tener la cantidad de capas que yo quiera tener. O sea, yo puedo crear la cantidad de capas que yo necesite. Eso es lo bueno como Illustrator, que como son capas de vectores, el peso después no va a ser tan elevado dentro de eso. ¿Ya? Ahora, vamos a meternos aquí como en el asunto de la herramienta, para empezar a ver cómo funciona. Entonces tengo la herramienta de pluma, que es la normal, ¿cierto? Estos funcionan también como opciones de la herramienta pluma. Si yo le doy la tecla más, entonces le puedo agregar puntos de ancla o eliminar puntos de ancla, que ahorita ilustrando vamos a ver cuáles son esos puntos de ancla como tal. Y esta, que es del punto de ancla. Aunque yo generalmente solamente utilizo la herramienta pluma y el puntero blanco, que es el de selección directa como tal. ¿Listo? Teniendo seleccionada la herramienta, voy a venirme al panel de muestras. Entonces miren que como estoy trabajando en la imagen, el panel de muestras pues me quitó las opciones de, del color, que la imagen no tenía colores, o sea, no lo identificaba por colores. ¿Ya? No voy a trabajar en el relleno, sino que voy a trabajar en el contorno. Entonces recuerden que presiono la tecla X y paso de relleno a contorno. Y aquí le voy a dar que ese contorno sea en color rojo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese contorno? Pues ese contorno me permite a mí ir haciendo puntos. Y entonces los veo de ese color rojo. ¿Ya? Entonces es la parte más básica. Entonces voy creando puntos para hacer esta cuestión. Ahora, vamos a ver cómo se configura esta parte de los puntos, pues, por así decirlo, como tal. Entonces voy a hacer aquí una línea normal. Y miren, esta línea tiene unas características y aquí me dice cuál va a ser en el panel de trazo. Si no lo encuentran, recuerden, viene una ventana, trazo. Entonces lo primero es ver cuál puede ser el grosor que tiene el trazo. Entonces pueden ser unos trazos muy gruesos o pueden ser unos trazos muy finos. Generalmente yo trabajo con trazos finos porque lo que hago es como generar unas siluetas dentro del proyecto, dentro de la ilustración. ¿Ya? Aquí para cuestiones prácticas y poder ver la diferencia entre los trazos, vamos a ubicarlo aquí como en un trazo de 7 puntos. Aquí ya tengo el grosor del trazo y aquí miren que me está diciendo que cuál es el remate del trazo. Entonces en este caso tiene activo el remate extremo, plano. Bueno, de extremo plano. Aquí empieza a activarse el redondeado. Yo utilizo mucho el redondeado porque me ayuda a hacer que las ilustraciones se vean como más, no tan mecánicas, sino que se vean un poco más dinámicas. Y aquí pues está el extremo proyectado, ¿no? Entonces yo utilizo este. Y en la parte inferior están los vértices. ¿Qué pasa con los vértices? Entonces, por ejemplo, aquí tengo este asunto con el vértice. Entonces, de cómo él funcionan las esquinas. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de ilustración, yo puedo tener vértices en punta, que está aquí, ¿cierto? En ángulo. Puedo redondearlos. Yo lo utilizo redondeado para suavizar la calidad de las ilustraciones. O un vértice en bisel o biselado, que en realidad yo nunca los utilizo, se ve como súper raro, pero pues hay de casos a casos, ¿cierto? Y en la parte inferior, miren que está desactivado, aquí me aparece solamente la opción de alinear trazo al centro, pero entonces eso es porque el trazo está abierto. Uno de los puntos importantes a la hora de ilustrar es que miren, este es un trazo abierto, no se ha cerrado. Entonces siempre hay que buscar o tratar de cerrar los trazos. En este caso, cuando yo llego al punto de inicio con el puntero seleccionado, él me dice aquí, me aparece un círculo. Entonces, si le doy clic, esto ya es un trazo cerrado y miren que las opciones de alineación del trazo cambian. Entonces, miren, aquí me está diciendo que el trazo va a quedar al centro. Aquí está diciendo que ese trazo va a quedar, o todo lo que está dentro de lo que es el trazo como tal, queda hacia adentro.
y aquí queda hacia afuera. Entonces ahí yo ya puedo decir, chao. Entonces aquí yo puedo tener una ilustración, digamos, si yo fuera bien perezoso, que generalmente lo soy, tendría ya una ilustración aquí de algo extraño. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de elementos para empezar a organizar. Entonces yo voy a trabajar con un trazo y miren que en este caso está seleccionado y configurado de esta forma. Si yo selecciono este me aparece y miren que empieza a cambiar, ¿no? Si yo selecciono este otro trazo, cambia. Si yo selecciono este otro trazo de aquí, vuelve y cambia. ¿Eso por qué es? Digamos, eso pasa por, y este vértice no fija nunca este asunto. Bueno, después lo analizo, no sé para qué es. ¿Qué es lo que pasa? Illustrator siempre va a tener en cuenta las configuraciones o acciones del último elemento que yo seleccione. Entonces, mire que si yo voy a hacer otro trazo, como tal, él está conservando la configuración de este que yo tomé antes. Si yo hubiera tomado este, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues él va a tener en cuenta es la configuración de este. Y si yo tomo este de referencia, pues entonces Illustrator va a llegar y tener en cuenta ese elemento. ¿Ve? Fue por el trazo. Como está con el trazo incluido y esto era un trazo abierto, no lo hizo. Pero bueno, entonces ese tipo de elementos hay que tenerlos en cuenta para poder trabajar. Voy a volver aquí al trazo original. Como les dije, voy a trabajarlo en un trazo muy fino de 0,25 puntos. Aquí y acá. ¿Ya? Entonces, este lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque a veces yo suelo estar ilustrando y se me pierde la configuración del trazo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo venir aquí, estoy ilustrando, esto lo tengo seleccionado. Busco la herramienta cuentagotas, que la tecla de acceso rápido es la I, y yo le doy clic sobre ese trazo. Entonces vuelvo a tener la misma configuración. A veces me suele pasar que, digamos, hago esto. Por ejemplo, y le doy el cuentagotas sobre este espacio. Entonces perdí la configuración de la línea. Entonces si yo voy a volver a hacer un trazo de línea, pues miren que ese trazo de línea se desaparece. Entonces yo voy a la herramienta y le doy clic sobre este trazo que tengo arriba y ya. ¿Listo? Bueno, esta partecita al comienzo es cansón porque es como llegar y cómo configuro la herramienta. ¿Ya? Ahora pues ya vamos a venir acá al plan de, vamos a ilustrar un poco. Voy a hacer esta parte de la nariz, que parece un botoncito del perro. Desde esta parte de aquí que tiene un cachito, la parte de acá interna sobre esto, como tal. Pero, pues si ustedes se han dado cuenta, mi estilo de ilustración es simétrica. Por eso, yo mandé esta línea guía al centro del animal y giré un poco la foto para hacer eso. Entonces, yo no suelo ilustrar todo, sino que en este caso lo que voy a hacer es ilustrar la mitad e ir uniendo las partes. Antes de hacer esto, les voy a explicar un asuntico que, digamos, no lo suelo utilizar mucho, pero digamos que algunos ilustradores sí. Voy a copiar esta imagen del perro, voy a bloquear todo esto, voy a crear una capa nueva, le voy a decir comando F, entonces él copia la imagen en el mismo lugar, control o comando F. ¿Por qué la coloqué aquí? Porque les voy a explicar un asuntico. Entonces mucha gente dice, pero es que eso va a ser mucho camello, eso va a ser no sé qué, va a ser no sé cuándo. Sí, suele ser mucho camello ilustrar. Por eso los grandes ilustradores se demoran tanto, por eso los grandes artistas se demoran tanto. Estamos hablando, obviamente es una herramienta que me ayuda a mí a trabajar, pero digamos, si uno quiere hacer una cosa bien hecha, se va a demorar. Eso sí es de ahí. Pero lo que quiero mostrarles aquí en este caso es que voy a venir aquí al panel de propiedades. Si tienen la versión, ¿qué les digo? Si tienen la versión CC, o creo que la CC6 también salía, miren que cuando yo selecciono la imagen, como les decía, siempre que yo tengo una herramienta o algo seleccionado, cambian las opciones de configuración. Voy a bloquear esto de acá un momento. Entonces cambian las opciones de configuración. Entonces, mire, yo estoy seleccionando la imagen del perro y se activan estos menús de la parte inferior. Incrustar, editar original, máscara, recorte, calco y organizar. Pero en concreto yo voy a trabajar con este de
calco de imagen. Entonces dice que va a convertir la imagen en un objeto de calco. Entonces le voy a dar clic y miren que él tiene varias opciones. Entonces tiene por defecto alta fidelidad, 3 colores, 6 colores grises, colores sombras, gráfico, bosquejo, etc. Vamos a darle por defecto. Y entonces miren que él llegó y vectorizó, porque es que miren, aquí vamos a darnos cuenta que él vectorizó al perro. Pero él por defecto tenía una configuración muy pailas. Entonces vamos a darle comando Z y vamos a volver aquí. Vamos a decirle ahora, por ejemplo, que haga una foto de alta fidelidad. Y él ya está ahí haciendo el cálculo. Obviamente, como se pueden dar cuenta, él ahí se va a demorar esta vida y la otra. Entre más grande sea la imagen, entre más detalles tenga, entre más cosas tenga, pues más se va a demorar el pobre en hacer ese asunto. Ahí va todavía apenas haciendo la ilustración, vectorizando esa imagen en alta calidad. Ahí ya lo hizo. Y si pestañearon, se perdieron qué fue lo que hizo. Pero miren, él agarró e hizo vectores toda la imagen. Pero esto se va a volver un caos total. O sea, ahí de lejos el perro está. Y uno como que, uff, qué demencia, ¿no? Ahí está el perro y todo el rollo. Veamos que por acá hay una pregunta. Ah, era un comentario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de ilustración, pues puede verse muy chévere y todo el asunto, pero digamos, por ejemplo, que yo quiero cambiarle de color al perro, que no sea como este cafecito, sino que sea de otro color, digamos, grisecito, ¿no? Miren que yo tengo seleccionado todos estos vectores porque aún no me aparece nada, digamos, como para llegar y poder distinguir qué es ese asunto de todo ese perro, ¿no? Yo le doy aquí, miren que no me está mostrando nada cuando le doy en el comando Y o donde se dice contornear. Cuando yo hago una vista de contorno o de contornear, pues lo que yo voy a estar viendo es todos los nodos que tiene la ilustración. Pero miren, yo voy a seleccionar aquí, tengo seleccionado aún el perrito, y le voy a decir expandir. Entonces, él esa ilustración o ese cálculo interactivo que hizo, pues todavía está como si fuera una vaina rara entre una imagen y un vector. Pero entonces le voy a decir, venga, tenga su expansión. Y entonces tenga su expansión, ustedes ya se imaginan qué fue lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí es que ya están expandidos todos los nodos y todos los vectores que tiene esta imagen de este perrito. Obviamente ahí se sigue viendo bien, pero miren que cuando yo le doy la imagen para contornear, tengo 1,500,000,000 de vectores en esta imagen, Virgen Santísima, qué horror. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero cambiar ahora este perrito a un color grisecito, como les decía ahora, eso es imposible, improbable. Eso es un trabajo de unos 10 años, porque esto tiene una cantidad de vectores. ¿Ven? Entonces, digamos, yo voy a cambiarle este vector a un color blanco. Entonces tendré que coger vector y nodo por nodo para irle cambiando. Entonces se vuelve un trabajo sin fin. Digamos, es una opción rápida, efectivamente. Digamos, si yo estoy haciendo un trabajo rápido y necesito hacer una previsualización de algo, perfecto. O sea, me funciona súper bien, como se pueden dar cuenta. Pero, digamos, si yo ya estoy haciendo una ilustración basada en un boceto propio, pues, digamos, como los bocetos que ustedes tienen a lápiz, este tipo de asuntos, pues esta estrategia o esta técnica no es muy recomendable. Porque uno ya, más adelante les voy a mostrar cómo son mis procesos de bocetación y cómo eso lo convierto en vectores. Pero bueno, entonces, esta partecita que les expliqué es como lo del cálculo interactivo. Es muy rápido, es muy práctico, pues a la hora de hacer como el asunto, pero no es práctico para la ilustración. Porque imagínense, recuerden que cuando estamos hablando de vectores, Illustrator guarda la información de todos los nodos con todos los controladores. Entonces imagínense aquí, en esta imagen, toda la información que tiene que guardar Illustrator para esta vaina. No, 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 no. Y digo no. Va a borrar esta capa. ¿Por qué no? Porque ni eso quiero porque me va a poner pesado el archivo y toda la vuelta y no es el asunto.
¿Listo? Ese es un truco sencillo, no es una vaina así que uno diga como que, wow, es una vaina sencilla y una de las opciones que tiene Illustrator para ilustrar. Pero bueno, digamos que esa es como la parte, esa es la forma rápida y es la forma que algunas personas utilizan. Yo no, yo prefiero utilizar la pluma. Y les voy a mostrar como un ejemplo, a ver, veamos, de cómo hago yo mis ilustraciones. Un ejemplo ahí como rápido, como con una de las ilustraciones de las últimas, que incluso que es de la camiseta que tengo puesta, es la del Tiger, Eye of the Tiger. Entonces, miren, yo, como les decía, siempre trabajo con simetrías. Y entonces lo que yo tengo, obviamente que el boceto nunca va a quedar igual, siempre se tienen que hacer algunas correcciones, algunas cuestiones ópticas y todo el rollo. Pero miren que en mi boceto yo lo que hice fue generar un vector muy depurado, muy pulido de la ilustración original, obviamente haciendo correcciones visuales, haciendo vainitas por ahí para que quede mejor, hasta llegar al manejo del vector puro, duro y parejo y limpio. O sea, esto que como ustedes lo están viendo, lo voy a hacer como les voy a explicar ahora a punta de pluma y herramientas y cuestiones. Esto yo nunca, o sea, nunca he hecho un cálculo interactivo para hacer mis ilustraciones y nunca lo haré en mi triste y cochina existencia. Por eso les enseño la forma, pues, chévere, demorada, eso sí, pero cuando ustedes le cogen el tiro, es muy rápido de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. Voy a utilizar la herramienta de pluma. Obviamente, como yo estuve cogiendo unas vainas por allá, miren, ¿cierto? De los vectores DLC, pues él quedó con esa información guardada. Y ahora se me perdió. ¿Dónde estaba mi trazo? ¿Ven? Aquí está. Pues voy a tomar este, recuerden la herramienta cuentagotas, le doy clic sobre él y ya tengo pues de nuevo la información como lo había configurado. Voy a iniciar a hacer la nariz del perro. Miren, aquí en esta guía le doy clic y arrastro hacia un lado. Cuando yo le doy clic y arrastro sin soltar, obviamente el clic, me aparecen los controladores. ¿Para qué se utilizan los controladores? Los controladores se utilizan para generar curvas. Y miren aquí, como en esta parte de acá está la nariz del perro, le doy clic y arrastro de nuevo. Y miren que hice una curva. ¿Ya? Y yo puedo venir después seleccionar el sector y, por así decirlo, corregir los controladores. No se llaman controladores, aquí son manejadores, creo que llaman. Sí, manejadores. Yo los puedo ir corrigiendo. Entonces, ahí hice una curva. Obviamente hay que hacer esa primera curva extensa. Entonces, uno practicaría primero con dar clic e ir haciendo clic y clic y clic hasta hacer una curva, digamos, a través de puntos. Pero lo que hago yo acá es hacer unas curvas a través, pues, de los manejadores y los controladores. Miren que la herramienta pluma, si yo le doy clic y me voy normal con la herramienta hacia otro lado y doy otro clic, pues me genera una línea normal. Pero si yo doy clic y mantengo, o sea, lo mantengo presionado y arrastro, ella empieza a dar la sensación de que va a generar una curvatura entre dos puntos. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer una recta, clic desde el punto A hacia y después clic en el punto B. Pero si yo voy a hacer una curva, doy clic sostenido, arrastro del punto A hacia el punto B y suelto cuando doy clic en el punto B. Esto es una vaina de práctica. Ahora, bueno, vamos a continuar. Aquí dejé yo un trazo iniciado. Entonces, para seguir en esa ilustración, selecciono el trazo, selecciono la herramienta pluma, me paro en este punto de ancla, ¿cierto? Y cuando yo estoy sobre este punto de ancla, miren que la herramienta cambia de tener un asterisco a tener una línea. Ahí me está dando la indicación de que si yo le doy clic aquí, él va a volver a conectar el trazo y me va a permitir hacer un trazo adicional. Yo doy ahí clic, miren que es bien entretenido, aquí con el zoom y arrastro. Ahora, esta parte de la nariz tiene como trampa que no se alcanza a notar, pero aquí viene y hace esto, aquí viene y hace esto, aquí viene y hace esto, aquí hace esto, aquí hace esto, y por acá arriba va a hacer esto,
Por aquí va a ser esto. Por aquí va a ser esto. Digamos que aquí va a ser una vaina bien curiosa. Aquí. Y digamos que lo voy a cerrar aquí. Efectivamente, pues no es que me haya quedado muy bien, pero como les digo, yo vengo ahora con mis controladores, mis manejadores y los puntos de ancla y lo puedo corregir. ¿Ya? Entonces voy a corregir, como que esta parte de aquí me quedó como rara, pues esta como que venía más abajo, entonces arrastro, doy clic y arrastro mi punto de ancla, bueno, ahí ya va quedando un poco mejor. La idea, ahora les explico cuál es la idea de la ilustración por puntos de ancla como tal. Voy a abrirlo un poco más para que la curva sea un poco más fluida. Igual la parte de acá, aquí le bajo un poquito. Entonces lo que yo voy haciendo es llevar o jugar con los vectores para poder crear mi ilustración como tal. Si ustedes se han dado cuenta y han sido bien pilosos en este momento, pues pueden notar que yo trato de utilizar la menor cantidad de puntos de ancla posible. ¿Ya? Voy a bajarlo un poco más para que quede como por aquí. Este lo voy a echar un poquito hacia adentro. La idea en la ilustración vectorial es tener la menor cantidad de nodos posibles. ¿Ya? No es el que tenga más, sino el que es el que tenga menos, a decir verdad. Y ahora arrastro de este hacia acá con la herramienta de espejo o que está aquí, lo reflejo y es esta partecita de la nariz, ¿no? Y aquí voy a hacer una vainita como para hacerle de cierta manera un poco el brillito de la nariz también. Voy a dejarlo como ahí. Listo. Tengo que corregirlo porque pues me quedó como montaditas ese brillo y después lo corregiré mejor. Y entonces miren que ahí en este caso, pues ya hice la nariz de mi querido perrito. Utilizo el cuentagotas para que copie el color. Utilizo el cuentagotas para que me copie un color claro, para que me funcione sobre el brillo. ¿No? Entonces miren que yo le puedo quitar la visual acá y ya tengo la nariz. Obviamente, pues es una nariz que yo he hecho súper rápido, ¿no? Es como que mi mejor nariz en toda la historia, pero es para cuestiones prácticas de la ilustración. Entonces miren que aquí ya tengo este asunto. ¿Vale? De momento, regresar aquí. Entonces, de esta forma se ilustra y de esta forma se juega con los vectores. ¿Cuál es mi intención? Que ustedes, a decir verdad, puedan ilustrar y puedan trabajar de una manera profesional, ¿ya? No utilizando el cálculo interactivo, sino utilizando la pluma y otras herramientas para poder ilustrar. ¿Listo? Miren, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a quitar un momento la visual de esto y voy a hacer otra capa para explicarles un par de cosas. Veamos que por acá me preguntan. En parte sí, tienen como el mismo funcionamiento. Lo que pasa es que, como les decía, Photoshop es una herramienta de manejo de bitmaps y Illustrator es una herramienta de vectores. Entonces, cuando yo estoy trabajando con la herramienta pluma en Photoshop, no hace vectores, sino que siguen siendo imágenes. ¿Ya? Obviamente que después se pueden editar y lo puedo configurar y todo esto, pero no va a tener la calidad. Entonces, digamos que en Illustrator sí tiene la calidad sobre esto. ¿Por qué estás en shock, Alice? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los estudiantes entran en shock y no sé por qué, si es un shock de un buen plan o en mal plan, o en el plan de ya valieron plan. Tiene como el mismo funcionamiento, sí, de la herramienta de pluma en Photoshop. En realidad, la mayoría de herramientas entre la suite de Adobe tienen la mayoría de herramientas, obviamente, porque hay herramientas que son especializadas y direccionadas para cada programa, pero digamos que la mayoría de herramientas funcionan igual. Digamos, si tengo unas cosas en Illustrator, algunas herramientas funcionan igual en Photoshop, funcionan igual en Premiere, funcionan igual en After, funcionan igual en Dreamweaver, funcionan igual en Animate, funcionan igual en Muse, o sea, algunas. En el caso de la pluma, sí tiene el funcionamiento de crear las formas, es muy similar al manejo que tiene con Photoshop.
pero es en el funcionamiento, más no en los acabados que se pueden hacer, ¿ya? Porque entonces recuerden, Photoshop es bitmaps, mapas de bits. Illustrator es vectores. Entonces, ahí hay una diferencia sobre eso. ¿Listo? Ahora, un pequeño truco, aquí antes de terminar. Por ejemplo, voy a hacer un círculo. Aquí, bien divertido, voy a darle con más de grosor. Entonces, cuando nosotros vemos este círculo, que en realidad lo tenía seleccionado aquí, miren que este círculo tiene solamente 4 nodos. Cada uno de esos nodos está en el punto extremo de una curvatura. Miren, esta parte de acá arriba es, por así decirlo, como la barriga de la curva y está en la parte superior. Y el nodo o controlador está en la parte extrema de la curva. Y pasa lo mismo con los demás nodos y los demás elementos de la curvatura. ¿Ya? Entonces, una de las reglas o uno de los trucos de la ilustración con Illustrator y los vectores es siempre tener en cuenta dónde inicia y dónde termina una curva. Porque donde inicia la curva yo pongo un controlador y donde va a finalizar la curva pongo el otro. ¿Listo? Ahora, miren este asunto. Digamos que yo voy a tratar de replicar el círculo aquí al lado. Entonces voy a utilizar la herramienta pluma, vengo, doy clic, arrastro, pero miren que no me queda muy parejo. Cuando yo arrastro, presiono la tecla Shift. Entonces, cuando yo presiono la tecla Shift, ese controlador, o esos manejadores, por así decirlo, se mueven en 45 grados. Entonces, me permiten a mí darle una mayor calidad. Entonces, aquí vengo hacia la parte de acá. Miren, voy a calcular más o menos el centro del círculo. Ahí el controlador me dice, doy clic, arrastro con Shift. Después vengo acá, que me dé una pista de dónde está el centro. Por ahí, por ahí, por ahí. Clic y arrastro con la tecla Shift presionada. Entonces aquí ya me dice, ahí está el centro, clic con Shift presionado, clic con Shift presionado y cierro. Y ya después lo que voy a hacer es ajustar un poco mis controladores para que esta curva, o sea, para que este círculo no quede tan huevo, sino que quede como círculo, ¿no? Entonces, obviamente no me queda perfecto, pues porque el círculo es perfecto y mi círculo es relativamente ovalado, pero pues lo hice con todo el cariño del mundo, tratando de que me quedara bien, ¿ya? Un asunto que es entretenido, por ejemplo, si yo tengo esta parte de aquí y quise hacer una curvatura, pero me olvidé, ¿cierto? Como que yo dije, ay, pues, yo voy a hacer una curva aquí y se me olvidó. Pues miren que yo puedo seleccionar este nodo, venir aquí al panel de propiedades y en el panel de propiedades se me empieza a decir que lo puedo convertir. Lo puedo convertir en un punto de ancla en vértice o lo puedo convertir en un punto de ancla suavizado o redondeado. Si yo le doy clic aquí, él genera la curva. De igual forma, si yo tengo una curva y la quiero volver vértice, pues le doy en este y lo convierto en vértice. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando están ilustrando, se dicen, ay, no, es que esto tiene que ser curva y la embarré, porque a veces es difícil. Digamos, si yo tengo esta parte aquí, no sé cómo ni con qué herramienta convertirla en curva o cómo hago o no sé qué. Entonces, lo ideal es llegar y utilizar aquí los controladores, utilizar las herramientas que me pueden dar la herramienta. Entonces, vengo aquí y tales. Entonces, aquí yo puedo seleccionar este manejador, le doy Shift y pues empiezo a organizar la curva pues, para que me funcione. Entonces, recuerden siempre este herramienta de la herramienta Shift para que eso les funcione mucho mejor. Entonces, ya lo voy corrigiendo, entonces ya queda chévere. Ahí más o menos. Ok. Un último truquito a la hora de hacer esto. Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a arrancar con una curvatura hacia la parte de acá, ¿cierto? Pero yo digo, pero eso ahí tiene que quedar en vértice. Y yo necesito como que hacer una curva hacia arriba de nuevo, pero si yo trato de echar para arriba, no me deja. Entonces presiono la tecla Alt, ¿no? Cuando presiono la tecla Alt, este controlador se vuelve un controlador independiente. Entonces ya yo puedo hacer otro asunto. Digamos que vengo acá y le doy clic. Ya tengo esto ahí armado y organizado. ¿Ya? Entonces, la práctica en concreto es de poder organizar muy bien y poder trabajar con las herramientas, teniendo en cuenta que
El Shift y el Alt siempre van a ser como dos puntos importantes para poder ilustrar y poder generar ilustraciones del estilo que yo quiera trabajar. ¿Listo? Ahora, ¿por qué utilicé el perrito? Porque estaba haciendo esta cuestión y todo esto. En concreto, la idea, muchachos, es que ustedes trabajen. Voy a dejar de presentar porque estoy ahora con el asunto de eso. Que ustedes puedan trabajar los elementos que hacen parte de su composición del cartel de cine, los hagan, los ilustren. ¿Ya? Obviamente ustedes tienen unos bocetos, algunos tienen un nivel de bocetación muy alto, que me parece unos los ilustran muy bacano, hay otros que tienen un nivel como intermedio y hay otros que tienen un nivel bajo de ilustración. Yo digo, listo, perfecto, no hay ningún problema. Ustedes pueden llegar y hacer ilustración al estilo de las rotoscopias. Les voy a mostrar un ejemplo ahí rápidamente de lo que es una rotoscopía, también se le conoce como de esa forma, para que vean un poco. Les voy a mostrar una de las cosas que yo hacía cuando estaba en primer semestre aproximadamente, para que no se vayan a reír, porque si se ríen les pongo cero. ¿Estamos? Yo les voy a compartir lo que yo hacía cuando era estudiante, así como ustedes. Bueno, como primer, segundo semestre. ¿Listo? Ahí creo que ya está. Entonces, miren, esto es una rotoscopia, o una rotoscopía, por así decirlo. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que yo estaba haciendo aquí en concreto con estas ilustraciones, hasta aquí no le puedo dar zoom, es ir viendo cuáles son los puntos más oscuros, o sea, generar como una ilustración en alto contraste, ¿ya? Entonces yo hacía este tipo de ilustraciones cuando era estudiante de diseño en la Universidad del Cauca. Y tengo una que hace mucho tiempo no la veía, viendo la otra clase la expliqué, esto, que era una amiga que pues, me prestó una de sus fotografías para hacer una ilustración. Entonces, uno de los secretos es utilizar el alto contraste. Esto está basado en una foto, así como estaba haciendo la ilustración del perrito basándome en una foto. Esto funciona de la misma manera, ¿ya? Entonces, de poder llegar y hacer ilustraciones a través del manejo de las rotoscopias, que son, pues, efectivamente un estilo de ilustración, por así decirlo, como una técnica de ilustración muy, muy chévere, muy bacana, ¿verdad? Pues que nos permite como hacer unas cosas muy, muy entretenidas. ¿Listo? Entonces, les dejo como esa inquietud, ¿cierto? Porque la idea, muchachos, es que ustedes puedan hacer estas ilustraciones del cartel utilizando esta técnica. Pues esto en realidad es muy, o sea, en realidad es como lo que se procura hacer con la técnica del cartelismo cubano, ¿no? Donde todos los elementos están en planos de color con un nivel de detalle, dependiendo del nivel de detalle, etcétera, etcétera, ¿ya? Y se pueden crear este tipo de ilustraciones. Miren, esta ilustración tiene, a ver, por ahí estaba la fecha. Veamos que ahí está la fecha. Esto desde el 2008, puta. 2008 a 2020, 12 años. Y sigo haciendo los mismos mamarrachos hace 12 años, Dios mío. Entonces, yo sé que es complicado, sé que es un poco demorada la técnica, pero cuando ustedes aprendan a dominar la pluma, que es una herramienta muy, muy potente desde el diseño vectorial, van a poder hacer este tipo de ilustraciones muy breve. O sea, yo no les voy a mentir, haciendo esta ilustración yo me pude haber demorado un mes. Así de fácil, pero pues es que porque antes yo tenía un equipo muy pailas, los programas eran más lentos, eran más complicados que ahora. Los programas ahora, Illustrator o Inkscape, son muy rápidos, son muy prácticos, son muy intuitivos. Entonces uno puede, digamos, si yo me pusiera a hacer esta ilustración ahora, la haría en unas 2, 3 horas. ¿Ya? Entonces, y pues con todo este nivel de detalle, ¿no? La idea es que ustedes puedan generar sus ilustraciones un poco más sintéticas, pues porque igual ustedes solamente tienen una hora de trabajo autónomo de esta asignatura, entonces pues tampoco es que le puedo decir que van a hacer una ilustración de 16 horas de que la próxima semana, sino pues una ilustración que se ajuste a una hora, hora y media de trabajo aproximadamente. ¿Listo? Entonces, chicos, esa es la explicación de la clase del día de hoy, cómo funciona la pluma, cómo se puede ilustrar con la pluma, cómo se trabaja con ella para poder hacer
vectores y ilustraciones vectoriales. ¿Listo?